¿Qué tal? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Voces del Mar. Hoy día nuestro capítulo será Pescando lo Justo, Equidad en la Conservación y en la Pesca Artesanal. Hola, ¿qué tal? Vamos a darle la bienvenida a nuestros seguidores. ¿Cómo están? Hola Cristina, mire, ya llegó nuestra invitada hoy día. Hoy día tenemos un programa muy entretenido. Esperamos que puedan participar harto, pueden hacerle sus preguntas a nuestra invitada. Nuestro programa de hoy día es Pescando lo Justo, Equidad en la Conservación y la Pesca Artesanal. Es nuestro 10º capítulo, así que va a estar a top. Bueno, hoy día nuestra invitada es Cristina Ruano. Ella es estudiante de doctorado en gestión ambiental. No lo sé pronunciar bien, pero de la Universidad James Cook en Australia. Ahí nuestra invitada nos va a decir particularmente en qué ciudad. Bueno, el tema de hoy, como su nombre lo dice, Pescando lo Justo, vamos a hablar un poco sobre justicia social, qué es la justicia y sobre la importancia de la conservación marina y en la gestión de las pesquerías. Entonces, vamos a darle la bienvenida a Cristina Ruano. Eh, Vamos a ver si Cristina ya nos aceptó la invitación. Estas son preguntas. Cristina. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo va la cuarentena a los que pueden estar en cuarentena? Hola Hola, Cristina, pero ¿qué me tal? faltó el teléfono. Qué bueno que me acordaste. A ver, ya. ¿Cómo estás, Cristina? Bien, Estamos aquí en recién Australia. despierta. Sí, Para en ti, Australia. buenos días, no buenas tardes ni buenas Buenos noches. ¿Qué días. hora es allá en Australia? Pues aquí son las 9 de la mañana. Las 9 de la mañana. Uf, qué temprano. Así que Sí, buenos días, que tengas un buenos maravilloso días. día. Bueno, Gracias. Cristina, Eh, ¿podríamos hablar un poco sobre la conservación en el pasado y cómo se fue modificando hasta el día de hoy para partir un poquito de nuestra conversación? Sí, bueno, pues antiguamente, o en la forma tradicional de hacer conservación de los recursos o la gestión, ha sido basada en una teoría que muchas personas conocen, ¿no? Que es la tragedia de los comunes, que fue una teoría que publicó un señor llamado Harding en los años 60 y que influenció mucho la forma en la que vamos a gestionar y conservar los recursos más tarde. Y bueno, los bienes comunes son recursos que son de fácil acceso, o sea, es muy difícil limitar el acceso de personas a ese recurso y además son recursos que una vez extraes parte de ese recurso ya no está disponible para otras personas. Eso es lo que caracteriza un bien común. Y es de lo que él hablaba. Y entonces, ejemplos de recursos que son bienes comunes son, por ejemplo, las pesquerías, los bosques, el agua. Entonces él decía que cuando las personas explotaban estos recursos sin ningún tipo de control, iba a llegar un momento en el que se va a generar una tragedia porque iban a colapsar, ¿no? Al final, si pensamos en los pescadores cuando van al mar y quieren extraer los recursos, si no los extraen el día de hoy y los dejan para mañana, quizás haya otro pescador que los extraiga antes que ellos, ¿no? Entonces, al final, todos intentan beneficiarse lo máximo posible y lo más rápido posible, aunque aunque no sea beneficioso para ellos en el futuro. Entonces, él propuso dos maneras de poder resolver esta tragedia. Una fue la propiedad privada, que era básicamente privatizar los recursos, y la otra era que el gobierno los controlara de alguna manera, que pusiera algún control. Y por ejemplo, un ejemplo de este tipo de estrategias, por ejemplo, son las reservas marinas o los parques nacionales, que desde los años, yo creo que de los años 80 no han sido como creados a lo largo del mundo. Y bueno, el problema de este tipo de conservación es que ha tenido muchísimos impactos sociales, porque al final, si tú creas un parque en terrestre o tanto marino, y extraes o excluyes a todas las personas que dependen de los recursos que están acostumbrados a extraer de esos lugares, no estás teniendo en cuenta el daño que estás haciendo a estas comunidades, ¿no? ¿Qué pasa con Claro, su forma de vida, con su identidad, con pues todo lo que puede definir a una persona o a un grupo de personas y bueno, y al final extraer a estas personas de esos lugares, pues imagina lo que puede
Podríamos ocasiones, ¿no? poner un ejemplo un poco más claro, así como en un bosque que vive una comunidad, por ejemplo, como para entender mucho mejor el concepto de sacar estos actores que son parte del ecosistema. Un ejemplo concreto, a ver, ahora mismo no se me ocurre ninguno en concreto, pero ¿qué puede ser? Un parque. Ahora mismo no se me ocurre ninguno. A ver, déjame que piense. No sé, por ejemplo, pensemos en el Amazonas. Esto es muy Ya, hipotético, pero pensemos sí. en el Amazonas y en verdad ahora mismo lo que está haciendo es más deforestarlo que otra cosa, pero pensemos que quieren proteger un área de allá. Ujú. Y entonces, en vez de respetar las comunidades indígenas que viven allí, pues lo que hacen es quitarlas de en medio porque piensan que al final la acción humana lo que hace es destrozar los ecosistemas y entonces, por tanto, hay que quitar al hombre de allí y proteger la biodiversidad lo máximo posible, ¿no? Ok, Pero al final, claro, ¿qué pasa con estas comunidades indígenas? ¿A dónde van? ¿Qué pasa con su forma de vida, con su identidad, con su cultura, ¿no? Entonces, eso ha sido una forma en la que se ha hecho conservación o el manejo de recursos en el pasado. Y bueno, ha tenido un impacto social muy grande, pero además es que no ha sido eficiente a nivel de sustentar la biodiversidad porque, como hemos visto hasta ahora, muchas veces estos parques o reservas marinas han fracasado por eso. Porque al final, si tú excluyes a las personas que están acostumbradas a usar esos recursos y de repente les pones unas reglas que no entienden de dónde vienen, por qué, al final estas personas no van a ver que estas reglas son legítimas o que son justas. Entonces probablemente pues no las van a cumplir, ¿no? Que es lo que pasa mucho con la pesca ilegal, por ejemplo, que de repente hay un área marina o un tipo de regla, los pescadores no saben por qué y de repente no se puede pescar en una zona en la que ellos pescan tradicionalmente y normalmente pues lo que van a hacer es seguir haciendo sus actividades y la única manera de arreglar eso o de controlarlo es poner vigilancia, ¿no? Pero al final esto tampoco muchas veces no se puede, porque en lugares muy aislados o en países con una costa tan larga como en Chile, ¿cómo vas a vigilar a todos esos pescadores que viven en las costas, ¿no? Bueno, entonces, esta forma de conservar no ha sido eficiente muchas veces a nivel de conservar la biodiversidad y tampoco ha sido beneficioso para la gente. Pero en los años 90, no sé si se están entendiendo un poco lo que estoy contando, no sé, sí, yo creo que ¿sí? sí. Ya. En los años 90 apareció una mujer que se llama Eleanor Armstrong, que fue ha sido la única mujer que ha ganado el Premio Nobel de Economía, y ella propuso una idea nueva de cómo conservar y cómo gestionar los recursos, porque ella demostró que las comunidades sí que eran capaces de gestionar los recursos por sí mismas. Ella encontró ejemplos en todo el mundo de comunidades que se podían gestionar estos recursos, porque tenían unas reglas, unas formas tradicionales de hacer las cosas, que habían aprendido a lo largo del tiempo y que estaban muy adaptadas al sistema que ellos usaban. Claro. Un ejemplo, un ejemplo de esto existe en Chile, que es, por ejemplo, la extracción de cochayuyo. Hay un estudio que habla sobre puertecillo y la forma tradicional en la que se ha extraído el cochayuyo, que es un macroalga, bueno, todo el mundo conoce lo que es cochayuyo, por si alguien desde fuera, es un macroalga que, bueno, que está en las rocas y que muchas personas en Chile lo han recolectado de forma tradicional. Y entonces ellos tienen una forma de extraer el cochayuyo ancestral, no sé desde hace cuánto, pero cientos de años probablemente, en los que se han repartido las rocas, lo llaman parcelas, se lo han repartido de forma que cada pescador tiene su parcela y lo va extrayendo poco a poco cada año y cada año se van rotando. Cada persona va teniendo diferentes parcelas y entonces van teniendo en cuenta, por ejemplo, las diferencias que hay en las habilidades que tienen las personas. Por ejemplo, si una persona no sabe bucear o no puede bucear por cualquier razón, pues de alguna manera encuentran la forma de cooperar para poder extraer el cochayuyo. Algunos pagan por el servicio del buzo, por ejemplo, otros les invitan a comer a una fiesta a todas las personas que pueden ayudarles a extraer este recurso. También hay un trato especial para las viudas. Ellas, ellas son las encargadas de recoger el alga varada de las playas, aunque venga de parcelas que pertenecen a otras personas y tienen también sus propias parcelas. Entonces es un sistema que la gente respetaba, se cumplían las reglas, había confianza entre todos
y funcionaba. Y entonces Eostrom encontró que, como este ejemplo, había muchos en el mundo y que, de hecho, estaban sustentando los recursos a lo largo del tiempo. Y esto después, pues de los años 90, empezó a influenciar un poco la forma de hacer conservación y gestión, viendo que las comunidades eran una parte muy importante en la gestión de los recursos. Y también se crearon políticas nuevas. Por ejemplo, las áreas de manejo en Chile. Las áreas de manejo en Chile están basadas en esta teoría de los comunes de Elinor Ostrom. Las áreas de manejo son, digamos, parcelas en el mar, donde el gobierno le da derechos exclusivos de extracción a los sindicatos de pescadores, a las comunidades de pescadores. Y entonces ellos, junto con el gobierno, deciden cómo van a gestionar este área y ellos son encargados de proteger o de hacer que esas reglas que se ponen se cumplan. Y al final esto ha sido una forma de gestionar los recursos en Chile súper importante para los recursos bentónicos a lo largo del país. Hay como 700 áreas. No es que todas funcionen, porque todavía hay muchos retos que hay que saber cómo superar, pero muchas de ellas han sido muy exitosas a la hora de aumentar la biodiversidad, aumentar la abundancia de los recursos, el tamaño, la capacidad reproductiva que tienen. Y, y bueno, al final, pues esta idea de conservar los recursos con las comunidades ha generado una mayor cooperación. Los pescadores, en estas situaciones, en vez de pensar en su interés personal y extraer lo más rápido posible para beneficiarse individualmente, pues han pensado más en el beneficio grupal, cómo todos se pueden beneficiar. Pero para eso hay que tener unas reglas o unas circunstancias concretas donde esto se puede dar lugar, pero es como el futuro de la conservación. Además, uno de los mayores problemas de la conservación o de la gestión es que la gente no cumple las reglas, ¿no? Claro. Por ejemplo, están estos famosos paper parks, que son reservas marinas que hay un documento que dice esto es una reserva marina, pero después no funciona porque nadie cumple las reglas. Entonces muchas veces cuando dicen, no sé, Chile tiene no sé cuánto porcentaje de su mar protegido, pero realmente, ¿cuánto está protegido de verdad? ¿Cuánto de ese porcentaje se está, digamos, está siendo efectivo porque las reglas están cumpliendo? Eso a veces no se sabe o se ignora. Entonces, intentando aumentar la cooperación con la participación de las comunidades es una de las maneras más eficientes de hacer que la conservación o la gestión funcione. Me están haciendo una pregunta si está hablando de Sí, Chile u otro país. estoy hablando en general, pero en concreto estoy poniendo algunos ejemplos de Chile. Sí. Por ejemplo, como Igual dije, los parques del sur de Chile pasan lo que tú nos estás contando, como que se pueden dar el nombre como parque nacional o como reserva, pero al final no tienen no se observa bien el manejo que se está teniendo. No hay gente que lo claro, vaya a ver, la Armada casi no va, entonces al final son parques que están ahí, pero solo el nombre. sí, y eso pasa en Chile y pasa en todos lados. Es que es muy difícil medir cuánto la gente cumple las reglas, porque al final no puedes perseguir a un pescador a ver si va haciendo lo que pone en no sé, en el documento, ¿no? En plan, ¿está cumpliendo con todas las reglas? Eso es imposible, ¿no? Como seguir a alguien a ver si cumple con las reglas o no. Después, lo que se suele hacer en investigaciones es también preguntarle a las personas en entrevistas, ¿cumples con las reglas? ¿O piensas que las comunidades cumplen con las Mm. reglas? Pero también se ha visto que funciona, pero también existe un error ahí que no se sabe muy bien hasta qué punto es verdad, ¿no? Pero en Chile existen estudios que se han hecho de cumplimiento de reglas y bueno, estamos avanzando en eso para entender un poquito mejor hasta qué punto funcionan realmente de estas áreas, ¿no? Que es la forma de saberlo. ¿Cumplen las reglas o no? Claro. Sí, y luego si no las cumplen, ¿cómo se puede hacer para que mejore esto? Y al final eso es como entender en qué situaciones cooperan, en qué situaciones cooperan los pescadores, que al final eso es lo importante. Bueno, Entonces, ok. sí. No, Nada, no, pues al final. Dime, perdón.
No, no, sigue con el tema. Iba a preguntarte que antes nos dijiste de que si era justo o no era justo sacar o no a las personas que estaban dentro de una reserva. O sea, iba a ahondar un poco más en esa expresión. Claro, sí, o sea, no, no es justo sacar a las personas de las reservas eh, en general. Al final, eso, la justicia es uno de los pilares que ahora se consideran fundamentales para que la conservación o la gestión pueda tener éxito, tanto a nivel social como ecosistémico. Y al final ese es el tema que en el que yo trabajo. Cómo hacer que la gestión, la conservación sea más justa y qué efecto puede tener esto en la sociedad o en las comunidades y en los ecosistemas. Y bueno, una de las cosas que es como clásica es como que uno puede llegar y poner una área de manera protegida y no tener en cuenta a las personas que viven ahí, ¿no? Porque al final la justicia, o sea, uno de los principios básicos yo creo es evitar hacer daño. Eso es como lo mínimo, evitar hacer un daño social a cualquier persona. Eh, y bueno, al final la justicia es importante por dos razones. Uno, porque, como he dicho, es un derecho fundamental. Al final todo el mundo quiere vivir en un sistema justo, Ujú. ¿verdad? Y por eso muchos en Chile ahora pues están demostrando a las personas, demostrando es como una palabra, manifestando a las personas, ¿no? Porque quieren un sistema más justo, un sistema económico, social, de sanidad, de educación, justo, para que todo el mundo pueda tener un acceso a todos esos servicios. Y bueno, en conservación pasa un poco igual. Al final, las personas que están afectadas por la conservación o gestión de los recursos también buscan que esas reglas que se ponen sean justas. Y además es que es súper importante porque la justicia al final afecta mucho a las emociones de las personas. Cuando un sistema es injusto, la gente siente rabia, tristeza, eh, y entonces eso al final afecta a las percepciones, afecta a las actitudes, afecta a cómo uno se comporta. Por ejemplo, se ha hecho muchísima investigación en psicología en ambientes laborales, que es un poco donde yo he ido buscando las respuestas a por qué la justicia es importante. Y ellos muestran que en un trabajo, ¿no? Cuando uno está en un trabajo y siente que no se le trata con respeto o que siente que tiene que sus ingresos o su sueldo es injusto, pues estas personas están menos satisfechas con el trabajo, están menos dispuestas a colaborar con otros compañeros y hacen un trabajo peor, digamos. Mientras que el sistema es injusto, o sea, justo pasa todo lo contrario. Y esto también se da un poco, algunos ejemplos existen en conservación, qué pasa cuando un sistema es injusto. Y hay un ejemplo que me parece muy interesante que es en Tanzania. Ujú. Se vio que en una de estas áreas protegidas, eh, las personas locales, los que se dedicaban pues, a conservar los recursos o a manejar el parque a nivel local, mataron elefantes porque que eran como uno de los, digamos, especies emblemáticas del parque. Los mataron porque sintieron que estaban siendo marginalizados, excluidos totalmente de la toma de decisiones del parque, que no les tenían en cuenta y entonces eso lo hicieron como un acto de revelación. Decir, bueno, esto es totalmente injusto, nosotros no tenemos ni voz ni voto aquí, pues vamos a matar a estos elefantes porque es que ya no, es la única manera que tenemos de demostrar bueno, que esto no se puede hacer. Y entonces la conservación hecha de manera injusta puede tener una, unas causas o unas consecuencias bastante malas para la conservación, para la gestión de los recursos. Y, y, bueno, en general se ha visto pues, que cuando un sistema es justo, la gente está más dispuesta a cooperar y a cumplir con las reglas, que al final es lo que estamos intentando ver cómo se puede hacer en las pesquerías. Ujú. Entonces, y teóricamente, si un sistema es justo, por ejemplo, si pensamos en las áreas de manejo, si las áreas de manejo son justas, si todo el mundo piensa que es justo, al final van a estar por la labor de cooperar y trabajar unos con otros y cumplir con las reglas, e incluso vigilarlas. Y, y a veces lo interesante de la justicia es que a veces es mucho más importante que el beneficio económico que uno busca personalmente, ¿no? A veces a la gente le importa más la justicia
que cómo se puede beneficiar personalmente. Pero ¿y cómo? Yo creo que se podría explicar un poco mejor lo que es la justicia, porque ¿cómo podemos considerar que algo va a ser justo o algo no va a ser justo? Vale, pues hay dos formas de pensar en la justicia. Una forma es como buscar principios universales de lo justo, que es como la filosofía ha ido un poco intentando responder a esa pregunta de qué es la justicia, que es como definir principios universales que es justos que se puedan aplicar a todas las situaciones y a todas las personas y a todos los contextos. Pero eso en la conservación no se considera como algo práctico, Ujú. porque se ha visto que diferentes personas tienen diferentes ideas de lo que es justo. Y entonces es una cosa que es subjetiva, Mm. es súper dinámica, una persona puede tener la misma ideas diferentes de justicia en el mismo momento para diferentes cosas, ¿no? Entonces, existen tres principios más comunes de lo que la gente puede usar como para definir si algo es justo o no. Y uno es la igualdad, por ejemplo. Hay personas que piensan que distribuir, y ahora estoy hablando de justicia distribucional, que es como para distribuir recursos o beneficios o algún tipo de costo. Porque hay dos tipos de justicia. Una es la de distribución, como para distribuir algo, y la segunda es de participación, que esa voy a hablar un poquito más tarde, si me da tiempo. Pero la de distribución, pues estos tres principios que la gente usa, una es igualdad. Entonces hay personas que pueden pensar que cuando los recursos, por ejemplo, se distribuyen de forma igualitaria entre todos, independientemente de a la clase social que pertenezcan, o a las habilidades que tenga uno, o al esfuerzo que haya puesto en algún tipo de trabajo, o las necesidades de las personas, eh, la forma igualitaria es lo más justo. Y yo había pensado poner el ejemplo de la sanidad, porque es como súper claro y súper relevante para todos nosotros. Y, y bueno, pues por ejemplo, hay gente que piensa que lo más justo es distribuir el acceso a sanidad de calidad de forma igualitaria entre todas las personas, sin tener en cuenta los ingresos de esa persona, las necesidades de esa persona y ningún tipo de característica individual. Esto puede pasar lo mismo con los recursos marinos. Cuando pensamos, por ejemplo, en la pesca y en las cuotas, uno puede pensar que la manera más justa de distribuir las cuotas es igual entre todos. Claro. Entonces, una cosa muy importante es que recordar, la igualdad no siempre es justa. Que muchas veces esos términos se usan de forma como sinónimos, pero no siempre es así. Y otro tipo de principio que se puede usar para decidir si algo es justo o no. Sí, dime. Disculpe, lo de un ejemplo de cuando una igualdad no es justa o no es justo una igualdad, como para tener un poco más claro, poner ejemplos también de eso. Ya. Por ejemplo, bueno, es que yo no puedo decir que algo es justo o injusto, porque eso va a depender de la persona, pero muchas veces una igualdad no es considerada justa porque hay personas que tienen, por ejemplo, diferentes recursos en la vida, tienen diferente Ujú. acceso por ejemplo, a la educación, ¿no? O a formarse. Entonces, si pensamos si pensamos en la sanidad, por ejemplo, hay una otra forma de distribuir la sanidad que es quien pague más por la sanidad tiene más acceso a la sanidad, ¿no? Ujú. Que es lo que pasa en Chile. Cuanto más puedes pagar un plan mejor y por lo tanto puedes tener una sanidad de más calidad, ¿no? Claro. Eh, pero eso depende de la educación que ha tenido una persona, de los recursos económicos que tiene, de la familia donde crece, del lugar donde crece. Entonces, al final, no depende de uno mismo, sino de las circunstancias contextuales del sistema en el que uno vive y en el que uno crece, ¿no? O sea, por ejemplo, si una persona no ha podido ir a un colegio bueno, no ha podido tener una educación, no ha podido ir a la universidad o no ha podido conseguir un trabajo que le dé muchísimos ingresos para poder pagar una sanidad eh, cara, hay personas que van a considerar que el sistema es injusto porque una persona con necesidades o que no es capaz de pagar esa sanidad no puede acceder. Claro. Entonces eso, ¿se entiende? Entonces eso Sí. por muchas personas es considerado que es injusto.
Mira, aquí nos dicen, en ese sentido quizás es mejor hablar de equidad que de igualdad. Es que la justicia y la equidad, claro, exactamente. Yo cuando hablo de justicia estoy hablando de equidad. Ujú. Lo estoy usando como un sinónimo que a lo mejor tenía que haber dicho al principio, pero claro, la equidad y la justicia y la igualdad es distinto, pero en este caso estamos hablando de que la equidad y la justicia es lo mismo. Ok, Lo- Hablo de justicia porque me parece, a lo mejor, no sé si es una palabra más fácil de entender, pero sí. En este caso, a ver, hay personas que lo consideran distinto, pero cuando hablamos de gestión y ahora mismo en lo que es las conversaciones que están teniendo en ciencia y en gestión y todo esto, la equidad y la justicia lo estamos considerando como sinónimos y efectivamente la equidad no es lo mismo que la igualdad. claro. Entonces, existen otros dos principios para definir si algo es justo o no. Tenemos la igualdad y también tenemos la necesidad. O sea, hay personas que piensan que lo más justo es distribuir los recursos según la necesidad de cada uno. Por ejemplo, aquellas personas que tengan un tipo de vulnerabilidad, menos ingresos, o que tengan mayor edad, o que tengan algún tipo de enfermedad, o algún tipo de necesidad que se considere importante. Hay personas que consideran que debería distribuirse según este tipo de criterios. Y por último, ahora voy a poner un ejemplo al final. Y por último, otro principio que se considera importante es el mérito, que es como la meritocracia, ¿no? Aquellas personas que se esfuercen más o que tengan más habilidad son las personas que se van a poder beneficiar. Por ejemplo, en el tema de la sanidad que estábamos hablando antes, aquellas personas que puedan pagar más por la sanidad porque han trabajado, han conseguido más ingresos por su trabajo, pues van a poder acceder a una sanidad de mayor Ujú. calidad, ¿no? Hay un ejemplo en tema en la conservación. Es un estudio que fueron a preguntar a personas en una comunidad en México cuál era la forma que ellos pensaban más justa o más equitativa de distribuir un tipo de beneficio. Eran unos, a veces, estos se llaman pagos por servicios ecosistémicos, que son unos pagos que muchas veces se hacen a las comunidades para que no exploten un recurso en concreto, en este caso eran bosques, y que en cambio pues puedan, es un tipo de compensación para no explotar unos recursos. Y es una forma de conservación que se está haciendo ahora. Entonces, ellos fueron a preguntar, bueno, ¿y cuál es la manera más justa o equitativa de distribuir estos pagos? Y ellos dijeron, bueno, pues depende del recurso. Si es agua, hay que distribuirlo según la necesidad, porque el agua es una cosa vital y no se puede distribuir según ni mérito ni igualdad. Es como quien necesite más agua, recibe más agua, ¿no? Y entonces luego dijeron, bueno, pero es que en el tema de los bosques, que es un recurso económico, pensamos que lo justo es distribuirlo según, eh, algunos pensaban que era la igualdad y otros pensaban que era según cuánto se beneficiaba antiguamente o antes de proteger esos bosques las personas, cuántos bosques habían talado, cuánta madera habían recogido, que al final es como el esfuerzo, ¿no? El Ujú. esfuerzo que yo haya puesto en este lugar, pues eso es lo que debería ser el criterio para distribuir estos pagos. Entonces, a lo que quiero llegar con esta idea de la justicia es que es muy subjetiva. Existen otros principios también que no he hablado, pero que son menos comunes y probablemente en algunos lugares incluso existan principios que todavía no sabemos que existen. Eh, es muy subjetiva, depende de las personas. Incluso una misma persona puede tener distintas ideas de lo que es justo para distintos recursos, como el del agua o de los bosques. Y también depende del tiempo. O sea, a lo mejor yo te puedo preguntar hoy qué te parece justo y mañana me puedes decir una cosa hoy y mañana me puedes decir otra. Entonces es súper complejo y es muy importante tener en cuenta lo que las comunidades al final opinan que es justo cuando vas a implementar una regla o cuando vas a crear un proyecto de conservación. Y muchas veces lo que ha pasado es que organizaciones o científicos han ido a comunidades y han implementado un proyecto con su idea de lo que es justo, que a veces puede ser muy distinta a lo que la comunidad piensa que es justo. Entonces esto puede generar unas injusticias muy grandes. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Una cosa que cambia mucho también la percepción de justicia es la cultura. En culturas distintas la gente
puede tener ideas muy diferentes de lo que es justo. Y se hizo un experimento con niños de, creo que de 8 o 10 años, de Alemania y de sociedades, comunidades pastorales de África, de Kenia en concreto, y vieron que ellos tenían ideas muy distintas de cómo distribuir unos premios que le dieron en un juego. Los de Alemania, ya con 10 años o 8 años, pensaban que había que distribuirlo según el mérito de cada uno, de lo que se lo había esforzado en un juego. Mientras que los niños pensaban que lo más justo era hacerlo de forma igual, aunque algunos hubieran jugado mejor, otros hubieran jugado peor. Entonces ya desde que es chiquitito, ya la cultura te está diciendo o te está influenciando en lo que tú piensas. Claro. Entonces si llega una ONG de Estados Unidos a un país en África y dice, bueno, vamos a hacer este proyecto y vamos a distribuir esto así. Si no preguntas lo que ellos piensan, al final pues puedes hacer más daño que realmente más beneficio, ¿no? Claro. Sí. Eh, ¿Nos podría hablar ahora de la justicia distributiva? De la participativa, ¿no? La que habla ahora era la de Ah, sí, distribución, sí, sí. sí, perdón, perdón, la participativa. Vale, pues la justicia participativa es otro tipo de justicia que es igual de importante que la de distribución. Entonces, la justicia distributiva, o sea, participativa quiere decir cómo de justos o cómo de equitativos son los procesos de toma de decisiones. Entonces, yo he estado pensando mucho últimamente en cómo de justo es la participación en conservación o en el manejo de los recursos. Y la verdad es que desde los años 90, cuando se hizo la Declaración de Río de Janeiro, que ahí dijeron que era muy importante para el desarrollo sustentable que hubiera participación. Y desde entonces se ha tenido en cuenta que la participación es muy importante. Lo que pasa es que la participación es algo muy subjetivo también. Participación puede ser ir a contar a las personas en una reunión lo que se va a hacer. Por ejemplo, un proyecto que vaya a una comunidad y diga, bueno, vamos a hacer esto. Eso se puede considerar participación. Ujú. También se puede considerar participación preguntar a las personas qué opinan, pero sin en realidad tener en cuenta su opinión, como es la ¿cómo se llama? Bueno, pues cuando se va a consultar, ¿no? En muchos proyectos a las personas. Luego también se considera participación contratar a personas de las comunidades para hacer un trabajo en conservación, por ejemplo, vigilar o no sé, cuantificar cualquier cosa. Eso también se considera participación. Y también se considera participación darle poder, empoderar a las comunidades para tomar decisiones, o sea, que realmente tengan un poder en la decisión, ¿no? Que al final eso es como... eh, muchas veces se considera que es la participación más justa. Claro. Bueno, entonces, lo que quiero decir con esto es que la participación al final puede ser también bastante... El hecho de que haya participación en un proyecto no significa que sea bueno, porque estos diferentes tipos de participación pueden generar que haya personas que sí que tengan influencia, otros que no tengan influencia, y puede que algunos solo sean unos pocos los que puedan al final beneficiarse de la participación, ¿no? Porque hay diferencias de poder en muchos lugares y quizás algunos tengan más peso que otros a la hora de participar. Entonces, por eso, tener en cuenta cómo hacer una participación justa es importante, porque al final la participación justa lo que hace es que intenta igualar los poderes que existen en por ejemplo, si hay gente que no tiene tanta influencia o que está más marginalizada en algunas comunidades, traer a esas personas también al proceso de participación y que ellos puedan influenciar la toma de decisiones. Claro. Bueno, entonces, básicamente lo importante para que una participación sea justa es, primero, reconocer las diferentes identidades que existen en las comunidades, los diferentes tipos de conocimiento que existen, tanto el tradicional como el local. Todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta a la hora de tomar decisiones. Antiguamente se tenía sobre todo en cuenta lo que es el conocimiento científico, ¿no? O sea, lo más importante es lo que la ciencia dice, pero ahora se considera que es súper importante también tener el conocimiento tradicional en cuenta, porque al final estas personas pues llevan ahí viviendo generaciones, ¿no? Y tienen un conocimiento que es súper valioso y además que tienen el derecho de poder
decir lo que opinan y influenciar la toma de decisiones. ¿Y tú conoces algún ejemplo de esto? Como de un área de conservación donde hubo participación de las personas, pero donde la conservación igual fue un éxito, o donde el uso de los recursos de la gente que vive ahí también fue exitosa. ¿Como algún ejemplo que exista ahora en el mundo? Mm, existen muchos ejemplos pero ahora mismo no se me ocurre uno en concreto. Bueno, yo creo que vuelvo un poco a Chile al final. Yo tengo, bueno, sobre todo yo he trabajado mucho en las áreas de manejo y con los pescadores. Y yo creo que eso es, para mí, es un clásico ejemplo de éxito. O sea, de que algunas áreas de manejo son capaces las comunidades son capaces de, de- de participar en la toma de decisiones y lo que pasa es que no se sabe mucho, hasta ahora no se sabe mucho lo que es la justicia, hasta qué punto es justo. Y eso, de hecho, eso iba a mi tesis. Lo que pasa que al final mi plan era ir a ver qué pasaba en Chile, pero no puedo porque con el tema del COVID no voy a poder ir. Pero esa era mi pregunta exactamente. Y entonces, es que ahora mismo el tema de la participación justa no se me ocurre ningún ejemplo porque es una cosa que todavía no se sabe muy bien ni lo que significa ni hasta qué punto se implementa. Claro, Pero sí, entonces yo estoy hablando desde un poco desde un conocimiento bastante teórico porque falta mucha práctica en esto. Y existen muchos procesos que son justos probablemente, pero no conozco ningún caso en el que se haya ido a hablar. Existen algunos ejemplos, algunos estudios que hablan de que al final, cuando tú preguntas a las personas qué es un proceso participativo justo, son aquellos pues, en los que las personas primero son reconocidas, como estaba hablando antes, sus identidades o sus necesidades, sus voces, donde tienen capacidad de decir lo que opinan y que además esto influencia de alguna manera la toma de decisiones, pero además donde son tratadas con respeto y dignidad. Y eso es una cosa que muchas veces se pasa de largo en la conservación y el manejo, y es que el tratar con respeto a las personas es súper importante para que alguien perciba que eso es justo, porque tiene un beneficio para la persona, por ejemplo, le da un estatus social. Cuando tú tratas a alguien con respeto, esa persona se siente que su estatus es respetado, se siente más identificado con el grupo claro. y eso pues le da una autoestima, que eso es un beneficio que aunque no sea material, es muy importante también. Y a veces incluso más importante que el material. A veces también se ha hecho mucha investigación en la psicología, en ambientes laborales y sobre todo yo es por donde he venido hablando de esto, que es donde más se sabe. Y allí se ha visto que cuando las personas son tratadas con respeto en los trabajos, muchas veces es más importante que la influencia que tienen a la hora de tomar alguna decisión. Sí. Eh, y esto es muy importante en la conservación y gestión por el tema de los conflictos que se generan muchas veces, ¿no? En estos proyectos, porque al final es súper difícil que todo el mundo salga contento cuando se hace un proyecto, que todo el mundo salga beneficiado con algún tipo de, no sé, que la decisión te beneficie a ti personalmente, ¿no? Es difícil. Claro. Pero Mira, sí que puede. Sí, perdón. no, no, sigue, es que nos hicieron una pregunta, pero Ah, ya. termina Bueno, mejor el punto. lo único que quería decir era pero que todo el mundo puede ser tratado con respeto y al final todo el mundo puede ser de alguna manera beneficiado, ¿no? Eso, Mira, quería nos decir. preguntan qué tan vinculante es la participación de las personas en los procesos y qué figura de conservación es la que entrega una mejor gobernanza a nivel comunitario local. Espera, ¿me lo puedes preguntar por separado? Vamos a preguntar por separado. ¿Qué tan vinculante es la participación en los procesos de conservación? Como lo que yo entiendo en esta pregunta es qué tanto Sí, toman en cuenta a las personas para hacer estos procesos de áreas ya, es que protegidas. eso depende del proyecto en concreto. Yo no Mm, conozco cómo se hace, no sé cómo se hace en Chile todos los proyectos de conservación. Conozco un poquito más cómo funciona, por ejemplo, cómo funcionan los sindicatos o cómo funcionan un poquito los planes de manejo que se hacen ahora. Un sindicato, por ejemplo, lo que hace es que todas las personas ellos, por ejemplo, usan el consenso mucho. ujú, O cuando todos están de acuerdo en algo,
pues se hace y todos tienen, digamos, voz a la hora de participar en los sindicatos. Eso es lo que yo sé. Entonces, que depende mucho del proyecto en concreto, depende del tipo de participación que estás haciendo, pero lo que es muy importante para ver si un proceso es justo es mirar todas estas cosas que estoy diciendo. Ujú. Primero, qué es lo que la gente piensa que es justo, y segundo, quizás hay algunas reglas que te den algún tipo de pista, como por ejemplo, hay transparencia, hay responsabilidad, hay, eh, hay, mm, hay información justa, se está informando a las personas de una manera debida. Todas esas cosas son importantes a la hora de... Y vinculante eso, que depende al final de cómo se toma la decisión final, qué es lo que realmente tienen en cuenta, y si no es transparente, pues ahí hay un problema de justicia, ya. Claro. Mira, la segunda pregunta era, ¿qué figura de conservación es la que entrega una mejor gobernanza a nivel comunitario? ¿Qué figura de conservación es la que entrega una nivel de gobernanza? No sé, la verdad es que tampoco conozco los estatutos, o sea, no sé. No sé si depende un poco del proceso participativo que esté dando en concreto. Y una cosa es lo que ponga en el papel y otra cosa es lo que se haga después. Porque Claro. como estaba diciendo antes, la participación yo creo que existe en muchas partes, ¿no? Muchas cosas son participativas, pero luego hasta qué punto es justo, ya es otra pregunta totalmente diferente. Y yo creo que todavía no se sabe muy bien, porque como he dicho, depende del contexto. Claro. Por ejemplo, si tú creas un área de manera protegida en Rapa Nui y creas otra área de manera protegida en, no sé, en Chiloé, probablemente vais a tener dos opiniones distintas de lo que es justo. Y participación también distinta. Y claro, entonces esa participación que tiene que estar adaptada al contexto. Porque ese es un Claro. problema también, que es que no se puede aplicar una participación, una receta de participación en todas partes. Tienes que ir a ver qué es lo que hace falta allí. Claro, y me hace pensar mucho también como a nivel internacional, que uno observa cómo es la conservación en otros países y al final hay que ver desde tu país, cómo, y ni siquiera desde tu país, sino que desde la parte local, comunitaria, cómo son las personas para poder crear un área protegida, Claro, como que depende mucho del sector y no llegar y copiar cualquier cosa de cualquier parte del no, mundo, exacto. aunque haya sido muy exitosa. Exacto. Eso no funciona. O sea, puedes aprender como de cosas generales. Por ejemplo, sabemos que hay ciertos principios que son importantes y ahí te puedes guiar. Claro. Pero sí, no puede haber una regla que se pueda ocupar en todas partes. Y eso yo, al final, el mensaje, uno de los mensajes más importantes de esta charla es que la justicia es subjetiva y que hay que adaptarla al contexto. Sí. No se puede asumir que algo es justo y ya está. O sea, hay que realmente ver qué es lo que la gente piensa que es justo para generar justicia o equidad, al final. Claro. Y por ejemplo, tú que estás en Australia, ¿cómo es allá las áreas protegidas? ¿Hay participación de la gente, de las comunidades? Mira, pues la verdad es que yo, aunque esté en Australia, no trabajo mucho en... Pero aquí es que es muy distinto, porque aquí en realidad hay como mucha pesca recreacional, Ah, hay ok. un parque marino y entonces es como más, hay una autoridad súper clara, es como una relación más autoritaria, no es como en Chile que es como más, son comunidades o sindicatos que están súper, ¿no?, organizados. Aquí son como más pescadores recreacionales, Ujú. y luego una autoridad pues que va vigilando que estas reglas se cumplan. Y luego ellos participan en algunos procesos, pero la verdad no sé muy bien hasta qué punto son justos o cómo se hacen en concreto. Me parece. Sí. Nos queda muy poquito para terminar, unos 15 minutos. Eh, ¿Algo más que nos puedas comentar? Por ejemplo, ¿qué te gustaría recalcar sobre nuestra conversación? Eh, yo creo que un poco para terminar, básicamente, es que todavía hay que aprender mucho sobre cómo hacer conservación justa, porque recién estamos aprendiendo cómo se hace y estamos buscando en otras disciplinas, como la psicología, por ejemplo, ¿no? Y estamos trabajando en ello, o sea, todavía no sabemos muy bien qué es lo que significa o cómo se puede aplicar en diferentes lugares, pero bueno, en un futuro esperemos que se pueda generar y sobre todo es importante entender, eh, bueno, que a lo mejor en algunos sitios eh,
no sé, también es peligroso asumir, no sé, me iba a decir una cosa, pero no estoy segura de decirlo. Bueno, básicamente eso, que lo importante es no asumir que es justo. Tenemos que trabajar un poco en entender cómo hacer que la conservación sea más justa, no solo porque puede beneficiar al medio ambiente o a la conservación a la protección de la biodiversidad, porque la gente puede que vaya a cumplir más las reglas si piensa que es un sistema es justo, pero también porque es un derecho fundamental de las personas, vivir en un sistema que es justo y tiene un valor ya intrínseco, ¿no? De por sí. Claro, como Y que eso. uno lo puede ver a través de los recursos, pero al final también tiene que ver mucho como con la parte social, cómo la gente se relaciona con su entorno y no solo de la naturaleza, sino que con el resto de las personas también. Claro, sí. Y al final la conservación o la gestión lo solíamos ver como un tema biológico, ¿no? O ecológico, pero en realidad es muy social. Tienes que entender muchas disciplinas para saber cómo solucionar los problemas. Tienes que ver en economía, tienes que ver en psicología, en gobernanza, bueno, muchas disciplinas que pueden ayudar a comprender el comportamiento humano, que al final es lo que queremos llegar a entender para poder generar leyes, políticas más justas y que funcionen, tanto que sean Claro, buenas para el bienestar social como para la conservación y protección de los recursos, ¿no? Que al final es como lo que está como lo complicado. importante. Sí. Bueno, Cristina, muchas gracias por tu conversación. Ha sido muy interesante y muy entretenida. Nosotros le preguntamos a todos nuestros invitados si tienen algo que recomendarnos para esta cuarentena, para los que podemos, los que están en cuarentena y los que no. ¿Qué nos recomiendas a nuestros Mira, seguidores? la verdad que me ha costado mucho trabajo porque, como he dicho antes, hay muy poquitas cosas que hablan sobre justicia por ahora, en conservación y tal. Entonces yo he estado buscando así algún vídeo interesante como para pensar un poco en la importancia de integrar las comunidades o la importancia de la relación de las comunidades con la protección de los recursos o con el manejo. Y he visto dos vídeos que tienen, o que están en español o que tienen subtítulos en español porque ese es otro problema, que hay muchas cosas, entonces no quería como mandar algo en inglés porque no sé. Y entonces uno me lo recomendó una amiga que se llama, probablemente lo conocéis, ¿no? Pero la verdad es que me parece muy interesante, que es El archipiélago de Humboldt, que es el documental de César Villarroel, y habla un poco de la relación que tiene la comunidad las comunidades de choros y por ahí con la dominga, ¿no? Claro. Y es un problema como más también ambiental, pero bueno, está todo como interaccionando ahí, ¿no? Como lo industrial, que es la mina, con la conservación, con la vida de las comunidades y el interés por proteger ese lugar que es tan especial. Y además es muy bonito, yo he visto las imágenes y son brutales. Y también una charla sobre un chico que es como el que fundó una organización que se llama Blue Ventures, Ujú. que es una charla TED, que siempre son como muy fáciles de ver. Y a lo mejor puedo escribir, no sé si puede escribir el título, pero se llama Mándamelo, How. mándamelo. Me lo Te lo mandas porque mando voy a subir una publicación con lo que tú nos estás ya. hablando. Pero Bueno, no pues él entendí habla un bien poco. la charla TED, de qué se trataba. Ya, Eh, pues la charla trata de cómo las comunidades en Madagascar, eh, las comunidades de pescadores, pues han empezado a, a eso, pues a desarrollar conservación. Y habla un poco pues de la experiencia que ha tenido de 20 años, de cómo estas comunidades pues han ido conservando los recursos en esa zona y cómo esto ha ido pues, partiéndose un poco por esa zona del lugar del planeta. Y entonces está muy guay, como él habla muy bien y además habla un poco sobre las cosas que hemos dicho. No exactamente sobre justicia, pero bueno, engloba un poco la integración de las comunidades, cómo ellas son, de hecho, los agentes de cambio y cómo ellas están liderando estos movimientos de conservación, porque al final es su vida, ¿no? Es, claro. es su identidad. Sí. Cristina, ¿y cómo llegaste a este término de justicia para trabajar en lo que estás trabajando? Porque en general como que uno lo ve como la participación, la parte social, pero el término justicia encuentro que es como novedoso igual dentro de lo que se conversa de las áreas protegidas. Sí, bueno, en realidad desde las políticas internacionales ya se está hablando de la importancia de la equidad, por ejemplo, ¿cómo se llaman? Los objetivos Sustainable Development Goals, en español sería como los objetivos de sustentable, Desarrollo sustentable. desarrollo sustentable. Ahí ya se está hablando de la importancia de la equidad Mm, para
todo. Y bueno, dentro de eso la conservación. Y luego también existen otras políticas internacionales o guías que hablan de la importancia que tiene en la conservación o en el manejo de los recursos la equidad. Ok. Y entonces por ahí ya pues, se está discutiendo mucho de la importancia, pero no se sabe muy bien hasta ahora cómo hacerlo, ¿no? Sí. Y eso Entonces, es lo que estás trabajando ahora. claro, ese es como mi trabajo y todavía no he hecho nada, o sea, todavía yo iba a ir ahora a recoger datos, pero bueno, así que todavía no he conseguido tener ningún dato propio o conclusión mía, pero bueno, eso. Es como todo lo que he hablado hoy es sobre lo que he estado pensando estos 2 últimos años. Claro. Eh, y bueno, y creo que a mí me parece muy interesante, así que pues, pensé que a lo mejor No, y ya vendrás, ya pasará todo esto. sí, quizás dentro de 2 años podemos volver a hablar de y mira, pues al final está Sí. todo, no sé, Ya, pero bueno. ya, Cristina. ¿Algo más que decir o estamos bien? No, Estamos bien, ya. nada, que mucho ánimo por allí, que sé que la cosa está un poquito complicada Sí, y bueno, ojalá pueda volver pronto. sí. Muchas gracias a todos por vernos. Muchas gracias a ti, Cristina, por esta conversación. Estuvo muy entretenida. Aprendí mucho. Espero que nuestros seguidores también hayan aprendido mucho. Un abrazo gigante y que todo esto Igualmente, pase pronto para que puedas volver. ya. Ya, nos Un vemos. abrazo, gracias por la invitación, chao. Chao.